Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas reuniones virtuales que tenemos de enseñanza de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio eterno, del Evangelio del reino de Dios. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que se encuentran siempre atentos para escuchar la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el constante oír de la palabra de Dios. Usted solamente tiene que alimentarse por los oídos espiritualmente. Tenemos que alimentarnos espiritualmente por los oídos y esa fe se va a manifestar en nuestra vida. Y es la fe de Dios, como la vamos a ver ahora, es la fe de Dios que está en nuestro espíritu. Es algo glorioso, maravilloso y poderoso. Como dije, muchas gracias por estar siempre atentos, presentes a escuchar estos mensajes. Sé bien que están sucediendo milagros extraordinarios, sé bien que están sucediendo prodigios, sé bien que están sucediendo sanidades, prosperidad, cosas gloriosas, maravillosas. Sé bien que se están resolviendo las circunstancias que habían en los hogares, en las familias, en las empresas, en la economía. Yo sé bien porque es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, sino que es la palabra de Dios, que Dios no miente ni se arrepiente. Lo que Él dijo se manifiesta. Bueno, hoy estamos en la lección número 4 y es la fe de Dios. La fe de Dios. Y en Gálatas capítulo 2, verso 20, que siempre iniciamos con este verso, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Les recuerdo que debemos de escuchar este mensaje, recibir y escucharlo con fe y gracia para que haya una manifestación. En Hebreos capítulo 4, verso 2 dice que al pueblo de Israel no les fue provechoso el escuchar el evangelio, el escuchar la palabra de Dios, porque no le añadieron fe, no la recibieron con fe. Pues yo quiero que usted prepare en este momento su mente, ya que su espíritu sé muy bien que está preparado para recibir y darnos la revelación a través del Espíritu Santo acerca de esta enseñanza. Pero nuestra mente tiene que ser preparada y dejar a un lado todos esos pensamientos que muchas veces llegan a detener la manifestación de Cristo Jesús, de la vida de Cristo que está en nuestro espíritu, por motivo de tradiciones, por religiosidad, porque a veces escuchamos cosas que decimos, pero yo no fui enseñado de esa manera. Pero estamos para aprender. Yo deseo bien que usted no solamente escuche este mensaje, que no solamente estudie este mensaje, sino que investigue, que usted mismo investigue para que usted se dé cuenta si está conforme a la palabra de Dios lo que estamos predicando. Lógicamente, yo doy bastantes versículos en las enseñanzas. Me gusta porque nuestra fe está fundamentada en lo que es la palabra de Dios. Por tanto, tengo que basarme en la palabra de Dios. Hay cosas que explico un poco, pero más me gusta porque decía, y siempre lo digo, un profesor del seminario que estudiamos en el curso de hermenéutica, la Biblia se interpreta a sí mismo. Por tanto, hay versos que cruzados, se le llaman versos cruzados, en la cual un verso está aclarando y está confirmando, o puede ser que también lo esté rechazando lo que se está escuchando. Pero bueno, por eso es que Pablo dice en Filipenses 5 que debemos de examinar la profecía, y la profecía más, dice 1 Pedro 1:19, la profecía más segura que tenemos es lo que le llamamos la Biblia, la palabra de Dios, la palabra escrita de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Ok, vamos al repaso. Sé bien que es un mensaje que se ve simple,
Y la verdad que la fe es simple, sencilla, pero no deja de ser profunda en sí. Es necesario porque a veces queremos buscar unas revelaciones de tal manera que a veces nos quedamos viendo al ciprés, como decimos popularmente, no entendimos nada, no sabemos cómo usarla, y el propósito de Dios no es que conozcamos de fe, sino que aprendamos a usar la fe de Él. No es simplemente conocer de fe. Sí, Dios es poderoso, gloria a Dios. Conocemos de que Dios es poderoso, pero tenemos que saber cómo Él ha actuado y cómo nos dice a nosotros que actuemos según ese poder que Él tiene, que ha sido dado en nuestro espíritu. Por eso Efesios capítulo 1, verso 3, dice Pablo, y doy gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, que nos bendijo, dice, que nos bendijo, tiempo pasado, que nos bendijo con toda, no dejó nada afuera, con toda bendición en los lugares celestiales. Y eso es lo que tenemos que aprender. En el mundo espiritual estamos bendecidos. En el mundo espiritual está toda la bendición de Dios en nosotros. En el mundo espiritual Dios nos mira como benditos. Pero tenemos que aprender a manifestar, a vivir. Y nos ha dado una gran herramienta, se llama fe, para manifestar lo que somos realmente en el espíritu nosotros. Lo que hay en nuestro espíritu. Que se materialice lo que Dios nos ha dado en el mundo espiritual. Recuérdese que el mundo espiritual gobierna el mundo físico, el mundo natural. Por tanto, entre el mundo espiritual, a ver, pongámoslo de esta manera. Recuerdo una enseñanza de hace muchos años de Maurice Cerullo. El mundo espiritual y el mundo natural, trasladar toda esa bendición que Dios nos ha dado al mundo físico, materializarla. Ok, vamos al repaso lo que vimos el domingo pasado. Estudiamos el domingo pasado fe y victoria. Vimos que Cristo Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario. No nos va a dar la victoria. Hay personas que están orando para que Dios le dé la victoria. Eso no es fe. Fe es ahora. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues. Otras versiones dicen, ahora es. Sí, la fe no es futura, la fe no es pasada, la fe es presente, como Dios, presente. Por tanto, Dios no nos va a dar la victoria, ya Él pagó el precio por esa victoria en la cruz del Calvario. Por tanto, todos nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Pastor, ¿y qué sucede que no tengo victoria? Bueno, ahí donde vamos a ir entrando para ya ir desarrollándonos e ir aprendiendo a vivir, a caminar en la fe de Dios. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de caminar por fe en esa victoria. A nosotros nos corresponde caminar, ejercer fe. Ya Dios hizo todo. Ya Dios hizo todo. Consumado es. Por eso es que hablamos de que la fe viene por el oír y el oír y el oír, que el evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Sé bien que he estado hablando y hablo bastante en los mensajes acerca de la obra ya terminada de Cristo Jesús, pero voy a dar después una serie de enseñanzas acerca ya de la obra terminada, aunque hablé por varios domingos acerca de parte de lo que es la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra posición en fe. No es que Dios nos va a dar, sino que ya Dios nos dio. Hay dos pactos que les he hablado, el pacto de la ley, dos pactos principales, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. En el pacto de la ley yo tenía que hacer algo para que Dios me diera. En el pacto de la gracia yo algo porque ya Dios me hizo.
¿Ok? Mi posición, tu posición en fe es que ya todo está hecho en el mundo espiritual. Ahora vamos a manifestar. Y pastor, ¿dónde está ese mundo espiritual? Dentro de ti. La solución, el poder, la gloria, la unción, los dones, la palabra, toda la plenitud de Dios, Colosenses 2, 9 y 10, toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús y Cristo Jesús vive en nosotros. 1 Corintios 6, 17 dice que nosotros somos un solo ser en el Espíritu, somos uno con Cristo. Por tanto, todo el poder de nuestro Señor Jesucristo está en nuestro espíritu. Si lo entendemos a la revelación y a la luz de lo que nos está enseñando el Espíritu Santo, significa que yo en Cristo tengo todo el poder. Por eso es que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Marcos 9:23 lo dice bien claro, para el que cree, todo es posible. Pero vamos a aprender a caminar. Como somos nuevas criaturas, como nacimos en un reino totalmente diferente al reino donde estábamos. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13 dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de luz de nuestro Padre Celestial. No vamos a ser trasladados. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor, todo aquel que ha creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que ha creído que la sangre del Cordero los ha limpiado, no que los va a limpiar, que los ha limpiado de todo pecado, han nacido en el reino de Dios como nueva criatura que somos. Estamos aprendiendo a caminar en un reino que para nosotros no era conocido. Y es un reino invisible, dice la palabra de Dios. Y cuando hablo de reino, no estoy hablando tanto, y quiero decirle que sí, hay una enseñanza en el reino donde hay un territorio, pero más, hablar de reino es hablar de gobierno. Es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, que desde Génesis capítulo 1, verso 8, cuando bendijo a Adán y a Eva, los puso a reinar en la tierra. También está en Génesis capítulo 1, verso 26, 27. Ahí también está, sería Génesis 1, 26, 27 y 28, para que lo puedan leer esos pasajes. Los puso a reinar y el hombre perdió esa autoridad. El hombre perdió esa autoridad de reino. Por tanto, Jesucristo dice en el capítulo 28 de Mateo, verso 18, que Él recuperó esa autoridad. Y Efesios capítulo 2, verso 22 y 23, dice que le fue dada a la iglesia y nosotros somos la iglesia, los que hemos nacido de nuevo. No, y perdónenme la expresión tan fuerte, no me importa qué denominación sea. Si ha nacido de nuevo es hijo de Dios. Punto. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Ok, seguimos. Vimos que la victoria es un regalo de Dios a través de Jesucristo. Yo no tengo que estar guerreando para obtener la victoria. Vamos a luchar. Yo escucho a personas y hermanos cuando los saludo que les digo, ¿y cómo va todo? Aquí guerreando, aquí luchando. Padre Santo, toda su vida es una lucha y es una guerra. Cuando ya Jesucristo hizo la guerra, la ganó y destruyó a Satanás. Por tanto, yo no tengo que guerrear, luchar, pelear en oración, en fe, para tener la victoria. No. Yo estoy aprendiendo a caminar en la victoria que estoy.
oro según la victoria que tengo en Cristo Jesús. Por eso es que Romanos 8:37 dice bien claro que somos más que vencedores. No somos vencedores. Somos más que vencedores, porque el vencedor es Cristo, pero nosotros somos más que vencedores. Sí, la victoria la tiene Cristo, pero nosotros somos más que victoriosos. Porque sin hacer nada, sin luchar, sin pelear, sin ir a la cruz del Calvario, nosotros en Cristo Jesús tenemos la victoria, porque fuimos en Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Espero no haberles enredado ahí. Solamente debemos de creer que Cristo ya obtuvo la victoria. Ahora, viviendo por fe. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio, ¿qué era Evangelio? Recuerdo que en las reuniones que tengo en Cagliari, cuando yo digo, ¿qué era el Evangelio? El doctor Berni lo dice bien claro. Son las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Eso es lo que hay que tener presente. ¿Qué son Evangelio? Buenas nuevas. También se dice buenas noticias. Y todavía la palabra dice que son buenas noticias de paz. ¡Wow! Que lo que voy a escuchar es buenas noticias. Esas buenas noticias van a traer paz a mi vida. Buenas noticias acerca no de una denominación, no de un hombre terrenal, un pastor, no. Es acerca de Jesucristo y su obra terminada. Me va a dar buenas nuevas, me va a enseñar buenas nuevas acerca de lo que Cristo hizo por mí y que ya lo terminó. Porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Que nació sin pecado. Estoy hablando del nuevo nacimiento. Para los que ya me han escuchado un poquito hablando de esto y han estudiado un poquito conmigo y saben qué lo estoy diciendo. Y si no, pues más adelante estaremos repasando todo esto de lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela. No es por el conocimiento, no es por razonamiento intelectual, natural. No. Es un conocimiento espiritual. Se revela por fe y para fe. Una vez estaba, otro día estaba enseñando en el grupo de Cagliari y el doctor Luis me hizo una pregunta, pastor, ¿y cómo nos damos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios? Buena pregunta. Yo podía hablarle de teología, arqueología, todo este montón de cosas. Pero lo que puso en mi espíritu fue, hermano, lo recibimos por fe. Somos gente creyentes. Por tanto, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Yo puedo pasar y llevarlo a la historia donde es el único libro en los siglos que tiene, que ha sido perseguido, ha querido ser destruido totalmente y no han podido. Y el único líder mundial que todavía tiene seguidores se llama Jesucristo. ¿Por qué? Por fe. Ninguno de nosotros hemos visto a Jesucristo. En nuestra época no hemos visto a Jesucristo como anduvo en Jerusalén. No. Pero creemos, confiamos. Por eso es necesario fe. Por eso es que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Fe. Todo lo que tú hagas por fe, eso es lo que agrada a Dios. Por tanto, sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que todo aquel que se acerque a Él crea que le hay. Es creer. Y que es galardonador de los que le sirven. Es creer de que hay un Dios que existe. Y que ese Dios que existe, que Pablo dice, que es el Abba, es mi papá, me da regalos. La salvación es un regalo. Los dones es un regalo. La prosperidad es un regalo. La vida es un regalo. Pero no voy a entrar más ahí. Dice que se revela por fe y para fe. Vamos a continuar caminando en fe. Como recibimos a Jesucristo por fe, oímos un mensaje, recibimos que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Señor de nuestro corazón. Dice en el capítulo 8, verso 10 de Romanos, con el corazón se cree para justicia, con la boca confesamos para salvación. Por tanto, todos nosotros los creyentes creemos en nuestro espíritu, por tanto, hablamos. Así como nosotros recibimos la fe, yo recuerdo, voy a cumplir 45 años. Ahora el 3 de junio cumplo 45 años de estar en Cristo Jesús. Y por su gracia me he mantenido ahí. En 28 de mayo cumplo 43 años de predicar. 42 años de predicar la palabra de Dios. Y yo recuerdo que yo fui invitado por un compañero de trabajo en la institución donde trabajaba. Yo nunca había ido a una iglesia. Y fui con mi esposa pues sí, ya había ido a una iglesia, ya había recibido a Cristo y todo eso. Y todo lo que se hace, los pasos que se siguen. Y cuando yo estaba ahí, fui impactado con tantas cosas maravillosas que cuando hicieron el llamado, que se acostumbra a hacerse un llamado a las personas de que quiere recibir a Jesucristo, que levante la mano. Cuando me di cuenta estaba levantando mi mano y haciendo la oración de fe, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ese 3 de junio de 1979 hasta hoy. Pero yo nada más lo que hice fue creer. Y me he mantenido creyendo. Y lo que he estado aprendiendo es a caminar, a tener revelación cada día más del caminar en fe. Porque así como fui salvo por gracia, por medio de la fe, Efesios 2:8, así voy a obtener todas las cosas que me hacen falta, que están en el mundo espiritual que ya me fue dado. Por eso, Filipenses 4:19 dice, y mi Dios os suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas. No conforme a lo que me falta, conforme a sus riquezas. Entre más grande es mayor lo que Dios puede darme. Por eso Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es el poder que está dentro de nosotros? Sí, me van a decir el Espíritu Santo, claro que sí. Cristo, claro que sí. Dios, claro que sí. Es uno. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando aquí habla de vivir, decía un día predicándoles, que no está hablando solamente de estar a lo que conocemos nosotros vivos, que respiramos, que caminamos, que hablamos. No, está hablando también de vida, según 1 Pedro, está hablando de todo lo que se necesita para caminar en la vida física. Recuérdense que somos seres espirituales. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, una experiencia física. Por tanto, nosotros debemos de entender que ya todo está preparado y dado
por nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús, y que lo que nosotros hacemos es ocupar las herramientas como un panadero ocupa sus herramientas, como un albañil ocupa sus herramientas, como un carpintero ocupa sus herramientas. Así están las herramientas espirituales de nosotros, y una de ellas es la fe. Y es a través de la fe. Y es aprendiendo a caminar en la fe. Por tanto, el vivir no es solamente el respirar, el hablar, sino salud, prosperidad, alimento físico, ropa, casa y todo lo que se dice y se necesita en esa vida de fe. Porque algunos creen que la fe es solo para las cosas espirituales, y gloria a Dios, porque la fe es lo que va a traer lo que hay en el espíritu, lo que hay en el mundo espiritual, y va a trasladar todo lo que es el bien de Dios al mundo físico. Ahora, si los dardos de fuego, que fue el primer mensaje que hablamos, te están afectando, te están dominando, te están gobernando, esos dardos de fuego, recuerda, son aquellos pensamientos negativos, pensamientos de miedo, que estamos hablando los jueves acerca de la transformación del alma, de los cambios, esos pensamientos de temor, porque temor es fe negativa. Estoy creyendo en lo negativo y no estoy creyendo en lo positivo de Dios. Fe, por eso yo tengo que usar la fe y dejar a un lado los hechos, las realidades que mucha gente dice. Pero es que es una realidad, claro que sí, que hay una realidad. Puede ser que en su cuerpo físico hay una enfermedad y hay un dolor, pero vamos a trabajar con la fe, no con esa realidad, porque seguimos creyendo en esa realidad. Vamos a comenzar a tener más temor y temor y temor y temor, y pues vamos a alimentar, y estamos viendo que el temor por sí mismo tiene castigo. Y entonces mucha gente dice, me decía una hermana hoy, pastor, es que ya me siento cansada. ¿Dónde está enfocada ella? Esto lo voy a decir más adelante en la enseñanza esta. ¿Dónde está enfocada ella? ¿Dónde está usando la fe? Donde Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador. Mi fe tiene que estar en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. ¿Pero qué? Pastor, pero es que yo ya no sé qué hacer. Y yo, por otro lado, bueno, lo que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad. Sí, enfocarse en las cosas, en los resultados, no en las circunstancias negativas. A ver, más adelante estaremos viendo eso. Pero si esos dardos están afectando tu mente, es porque no estás usando el escudo de la fe. Si tienes miedo, si estás en estrés, en ansiedad, si estás preocupado, si estás afanado, si estás pensando de que ya se terminó todo, de que definitivamente no hay solución para esa circunstancia, si estás pensando de que vas a perder todo lo que tienes, si estás pensando en todos esos dardos que te meten temor, que en la noche ya no puedes ni dormir, te despiertas y es pensando en las circunstancias, en la situación que estás enfrentando. Quiero decirte, es que no estás usando la fe correcta. Voy a usarla de esta manera. No estás usando la fe de Dios correctamente. Estás usando la fe incorrectamente. Puede ser la fe natural. Está la fe de Dios, que es sobrenatural, y está la fe que está establecida en todos los hombres, que es la que usamos, que vamos para el trabajo, que mañana vamos para el trabajo, que mañana lo levantamos para ir al trabajo. Estamos usando fe.
que mañana que ahora creo que es el jueves 29, es el día de pago, nos van a pagar, ya estamos haciendo planes. Eso es fe natural, imagínense, estamos trabajando con eso. De que vamos a ir mañana, que vamos a mandar a los niños a la escuela, al colegio, que tenemos que ir a la universidad, que vamos a tener que presentar ese examen en el colegio, en la universidad. Eso es fe. Eso es fe natural. Pero está la fe sobrenatural. ¡Wow! Esa es la que vamos a hablar. El error de muchos hijos de Dios es que buscan ejercer fe solamente cuando están envueltos en las circunstancias negativas. Es cuando usted los verá que no le dicen al pastor, pastor, ore por mí o pónganse de acuerdo conmigo. O démosle gracias a Dios. Vamos de acuerdo para darle gracias a Dios. Y el pastor le dice, ¿y por qué? Porque todo me está saliendo perfectamente bien. Dios se está moviendo tremendamente. Estoy creyendo como Dios dice. Estoy entendiendo la palabra de Dios. Estoy teniendo revelación de la fe. Oro y suceden las cosas. No. Usted verá que siempre, pastor, póngase de acuerdo conmigo. Ore, por favor. Tengo una situación aquí difícil. Tengo esto. Y yo no estoy diciendo que no se debe usar. Yo creo, personalmente, que el pastor está para ponerse de acuerdo con aquella persona por el deseo que tiene, sea de resolver una circunstancia negativa o sea de progresar más, aumentar más. Que eso es algo que vamos a estar tocando en fe. Bueno, pastor, yo tengo mi buen trabajo, tengo mi carrito, tengo mi casa propia, gano para velar y todavía nos queda para ir a darnos un paseíto. No quiero más. ¿Sabe cómo se llama eso? Egoísmo. ¿Por qué, pastor? Porque sí, está bien, está muy bien que estás pensando en ti, pero aquellas personas necesitadas, aquella extensión del evangelio, del reino de Dios, no. Vamos a querer más y más y más. ¿Por qué? Sí. Vamos a tener para ir a tener nuestro buen carro, tener una buena casa, tener unos buenos paseos, unos de vacaciones a otro país donde usted diga, sí, pero también para darle a la obra de Dios para que se extienda, para darle a la persona que necesita. Salomón dijo algo, el que da al pobre presta a Dios. Y Dios es muy buena paga, aunque Dios no le debe a nadie. Pues ya eso está cancelado. Pero no, me voy a meter ahí, seguimos. Pero debe ser un estilo de vida. Un estilo de vida. No estoy diciendo que con esto usted está en una situación y no va a llamar. No. Yo creo que es al que mejor puedes llamar es al pastor, a la pastora o a un líder que usted ve que está ahí. Que realmente esté incluso trabajando con el pastor. Sí, y pónganse de acuerdo. A mí no me molesta que me llamen las personas y me digan, o me manden un mensaje por WhatsApp y me digan, pastor, pónganse de acuerdo conmigo para tal cosa. Sí, hace poco una hermana de un banco, yo creo que comenté a ustedes, le sucedió algo que no estaba muy bien y ella respondió como tenía que responder y la cosa se le puso color de hormiga, decimos nosotros popularmente. Y ella me puso, pastor, por favor, póngase de acuerdo conmigo, me sucedió esto y esto y esto y esto. Pues, está bien, me pongo de acuerdo. Y yo es que apenas termino, me pongo de acuerdo y digo, gracias a Dios, porque eso está resuelto ya antes de la fundación del mundo. Por tanto, Señor, sé bien, y me pongo de acuerdo con ella, que se manifieste. 3 días después estaban pidiéndole perdón, disculpas por la situación, por todo. Y más bien fue algo
glorioso y maravilloso. Que me estén escribiendo y que me estén diciendo, pastor, pónganse de acuerdo conmigo. Claro que sí, yo busco personas que tengan fe, que operen en fe, no que tengan fe, que operen en fe. Y pónganse de acuerdo conmigo por esto. Mis hijos, cuando tienen, papi, pónganse de acuerdo conmigo porque tengo un negocio, tengo esto, tengo el otro. Pónganse de acuerdo. Claro que sí, me pongo de acuerdo. Es mi llamado. Es una de las partes de mi ministerio. Es una de las que me apasiona. De cuando alguien me dice, pastor, ore por fulano de tal que tiene un problema o está enfermo. Y después me llaman y me dicen que se llegó a solucionar la situación. Se sanó. Sucedió el milagro. ¡Wow! Y eso es para la gloria de mi Señor. Predicamos a un Dios de milagros, no de vez en cuando. Es un Dios de milagros constantemente. Me gusta algo que decía Benny Hinn. Hoy es el día de tu milagro. Hoy, no mañana, hoy. Y me gusta algo de que dice la pastora Roy Meyer. Dice, tu milagro está en tu boca. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Pastor, que estoy aquí, no puedo hacer nada. Perdón por ponerme a hacer esta. Pero, no, momento. No. Tu milagro no puede suceder. Estás diciendo otra cosa totalmente contraria a lo que quieres. Y ese es el asunto. Oramos por algo, creemos por algo, solicitamos un acuerdo con otra persona en fe, y después estamos diciendo otra vez que está muy mal, todo está horrible, todo esto, yo no sé qué va a suceder. Bueno, seguimos. No estás usando el escudo de la fe. Hay otro error tradicional. En el capítulo 17, versos 5 y 6, lo han tomado de ahí. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos cristianos están orando para aumentar la fe? En la Biblia nos dice que hay que orar para aumentar la fe. En la Biblia dice, Romanos 10:17, lo he dicho, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No es por orar, no es por ayunar, no es que si digo que no es por congregarse. Entonces algunos dicen, bueno, entonces yo no tengo que congregarme, no, yo no estoy hablando de eso. Pero si llegas a congregarte, es para escuchar el consejo de Dios, la dirección de Dios, lo que tienes, cómo tienes que moverte. Dijeron los apóstoles, Señor, auméntanos la fe. El Señor les dijo, ni les respondió conforme a la pregunta. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate. Podrías decir a este sicómoro, un árbol grande de raíces profundas, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¡Wow! Un árbol obedeciéndonos. ¿Qué sucede cuando su carro tuvo un desgaste de algo, falló alguna pieza, se detuvo? Que muchas veces decimos, no, cochina de carro. Carro ya no sirve para nada, este viejo. Y le echamos todas las, perdónenme, maldición, maldecir. Donde aquí me está enseñando que le hable a lo material. Que le hable. Incluso a las circunstancias negativas. Te vas de aquí, no tienes que ver nada conmigo. Como dijo Jesús, el enemigo viene a mí y no encuentra nada. Bueno, te vas a ir. Todavía Marcos capítulo 11, verso 23 dice que se va al fondo, al abismo del mar.
Y dice que obedece. Wow, esto es de creer. Recuerdo, recién convertida, mi esposa me contaba después que ella está recién convertida y se le detuvo el reloj y no tenía dinero para ir a arreglar y se le detuvo el reloj. Entonces ella se recordó de este pasaje y le dijo, en el nombre de Jesús, te ordeno que funciones. Y volvió a ver el reloj funcionando hasta que lo cambió. Lo cambió porque era algo mejor, no porque ya no funcionaba. Wow. Vamos a tener que aprender a creer lo que Dios nos dice. Recuérdese que no es creer en Dios, no solamente, sino creerle a Dios. Y Dios dice bien claro, Jesús dijo, muchachos, pero si tuviera la fe como un grano de mostaza, nada más habla, dele la orden, dile. Claro, usted hace esto delante de otras personas, el dinero en el nombre de Jesús, ven a mis cuentas bancarias y a mi billetera, y la palabra de Dios dice que soy rico, y que dice la palabra de Dios que Dios me suple de todo, me ha suplido de todo lo que me hace falta conforme sus riquezas en gloria, que soy cabeza y no soy cola, que estaré siempre arriba y no abajo, que prestaré a naciones y no pediré prestado. Mire, es que algunos agarran la confesión por decirla, pero aquí dice, denle una orden, háblele a eso, use la autoridad que le ha dado, use el poder que les he dado, y no necesita mucha fe, del tamaño de un grano de mostaza. Si usted conoce, y si no busque, el tamaño, no lo traje aquí, pero si yo tengo varias, el tamaño de un grano de mostaza, si es algo pequeño. Y todavía nomás nos dice, Él lo dijo, lo hacemos y sucede. Y dice, bueno, y te va a obedecer. Interesante, pero hay algunos que están orando a Dios para que Dios les aumente la fe. Veamos aquí, que ya se me está yendo el tiempo, veamos estas cosas. Muchos hijos de Dios piensan que necesitan una gran fe. Dice que con el tamaño de un grano de mostaza, con el tamaño de ese grano de mostaza de fe, puedes decirle un sicómoro a un árbol plantado que se traslade a otro lado. Y te obedece. No Dios, ni los demonios, ni Satanás, porque están destruidos. Te obedece el árbol. En este pasaje, Jesús no está hablando del tamaño de fe como siembra. Es que, yo fui enseñado así, es que hay que sembrar la semilla para que la semilla crezca. No está hablando de eso, no está hablando de semilla, de siembra. Está hablando del tamaño de un grano de mostaza de fe. Que con solo ese tamaño el tamaño de un grano de mostaza de fe es suficiente que para la mente irracional la mente natural, eso no puede ser como que le dé una orden a un árbol. Pero sí nos enseñan a hablarle a las plantas, ponerle música a las plantas. Y científicamente se ha visto que hay una reacción. Recuerdo un testimonio de un hermano de que le regalaron una vaca porque esa vaca no daba leche. Y ella empezó a hablarle a la vaca y a decirle, eres una vaca muy hermosa, eres muy hermosa, eres productiva, das muchos litros de leche, algo así le decía, botellas de leche, y le ponía música. Y empezó a esa vaca, él le hablaba y la abrazaba, la acariciaba. Después se dio cuenta que a esa vaca la maltrataban diciéndole cosas. No sirve para nada, ya no sirve, estás para
para que te maten y todo ese montón de cosas. Él no, y empezó la vaca a dar leche y a dar leche. Una de las mejores vacas lecheras que tuvo. Y está comprobado científicamente que a las plantas se les habla y se les pone música y hay otras cosas, hay enfermedades que científicamente se han dado cuenta de lo que es la música de todo, pero no voy a entrar en eso. Estoy hablando de un poquito de la semilla, el grano, porque algunos dicen es que, uy, pastor, usted tiene mucha fe. No, si tengo la misma fe que tiene usted. Es que aquel tiene una gran fe. No. Aquel no tiene una gran fe. Tiene la misma medida de fe. La usa, ese es el asunto. Y sabe usarla. Otros están ayunando y orando para tener fe. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, este es Pablo hablando, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ojo. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno le dio una medida de fe. Y con esa medida de fe podemos agarrar o podemos hablarle a un sicómoro, a un árbol, que se traslade. Oye, qué clase de fe, qué clase de poder y qué clase de fe sobrenatural de Dios. Y dice que a todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa fe de ese tamaño. Con eso basta de ver la gloria de Dios. Con eso basta de manifestar todas las cosas. ¿Qué tenemos que aprender? Pues hablar. Ok, vamos a continuar para. No, ya se me fue el tiempo. Debemos de entender que tenemos suficiente fe. Es que yo no tengo fe. No. Deje de estar diciendo que usted no tiene fe. Eso significa que usted no tiene conocimiento acerca de la fe que hay en usted. Tenemos suficiente fe para recibir y manifestar los milagros de Dios. Todo hijo de Dios tiene la misma fe de Dios. Y entraremos, me quedé aquí, en la fe de Dios. Cómo Dios ejerce fe, cómo actúa. Pero por causa que se me fue el tiempo, nada más lo que quiero decirles es agradecerles por estos 50 minutos de mensaje, que lo medites y que empieces hoy mismo a hablar lo que deseas que suceda esta semana que comienza este domingo. Bendecidos.